Muy buenos días. Estamos nuevamente en un programa de Cambio en el Debate de Cambio de Michoacán. Usted nos puede ver en www.cambioeneldebate.com o entrando directamente a la página de Cambio de Michoacán. Y bueno, hoy tenemos la grata visita, la invitación, agradecemos que hayas aceptado la invitación del ingeniero Joel Caro Ruiz. Él es una persona que tiene una presencia indiscutible aquí en la capital y en el estado de Michoacán. Comentábamos hace un momento, antes de iniciar el programa, que era importante que pudiéramos nosotros aquí en el estado conocer gente que verdaderamente tiene una presencia y que tiene una identificación. Joel Caro fue líder de las Juventudes Comunistas allá por los años de 1963, nunca ha pertenecido a ningún partido político, aun cuando yo lo relacionaba con el partido del Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, tal vez porque en los inicios del movimiento de renovación democrática y en la fundación del Partido de la Acción Democrática, bueno, pues había una suma de pequeños partidos y grupos que buscábamos la transformación de este país por la vía democrática. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él ha tenido una carrera brillante como líder, indiscutiblemente, como gente de izquierda, que sí podemos catalogarla así, porque hoy hay varias izquierdas que yo no sé cuáles sean cuáles, pero él me consta que es gente de izquierda, definido totalmente. Estuvo en los movimientos en Michoacán del 68, es carismático, es dicharachero, pero es una gente competente. Y hoy vamos a platicar con el licenciado Joel Caro acerca de un tema que está pues se ha mantenido durante los últimos 3 meses en las páginas de los periódicos, y este tema está relacionado con la ley, con la reforma a la ley laboral, que ya viene de una cámara, ya va a la otra, se anda paseando ahí por esos oscuros caminos y vericuetos que tiene el legislativo o el Congreso Nacional o el sistema legislativo en el país. Joel, pues todavía el día de ayer hay declaraciones de que siempre sí, porque dijo el candidato o el presidente electo, no en sus funciones todavía, de que siempre sí pasaba la ley. Después de que esta ley se analizó con profundidad en la Cámara de Diputados, después de una aprobación mayoritaria por el grupo en el poder, pasa a la Cámara de Senadores, y ahí hay un ir y venir de opiniones. Finalmente hay una suma de esfuerzos entre diferentes partidos, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, que se coligan ahí en una decisión. Me parece que también estuvo el Partido del Trabajo, Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano, en fin, y lograron en la Cámara de Senadores tratar algunos temas que el gobierno en forma genérica no acepta y no ha aceptado, y en consecuencia, bueno, pues regresaron la minito a la Cámara de Diputados. Toda esta reseña así brevemente, pues hablamos de una ley nueva, de una reforma a la ley laboral, que tiene en sus entrañas muchas cosas que la gente que no somos abogados, que apenas sabemos leer y escribir y que vemos las noticias en forma genérica, pues las escuchamos, las leemos, pero no sabemos qué pasa atrás, ni sabemos qué de fondo hay en los aspectos positivos de esta ley, ni los negativos que tienen o que puede tener para los trabajadores o para el sector laboral cuando ésta se apruebe, que parece que así va a ser. Y tampoco sabemos cuál es realmente el comportamiento de los legisladores en el país, ¿no? Yo al menos he hecho algunos comentarios acerca de la degradación que tiene el Congreso de la Unión, y no solamente el Congreso de la Unión, sino en forma genérica el Poder Legislativo Nacional. Y sobre eso
pues quisiéramos tu opinión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues muy buenos días, don Samuel. Maldonado, dice. Y primeramente, Nomás el don va con el din y yo no tengo el din, así que quítale el don. bueno, Así, Samuel corrigiendo, las secas. y yo quiero corregirle una mención que hizo. Yo no tengo título de ingeniero. Con Abogado, trabajos tengo título de licenciado en Derecho. ¿no? Con trabajos y medio título para... Mm. Pero todo el planteamiento que escuché hecho por ti me lleva un problema me obliga, que no lo voy a hacer, pero lo anuncio, que me obligas a meterme a la teoría del conocimiento, que es un problema filosófico, es materia filosófica como un problema de conocimiento, uno de los llamados 3 problemas fundamentales de la filosofía. Pero sin entrar en eso, pero sí me llevas a meditar sobre esto. Entremos pues al tema que tú enuncias. Mira, como parte del problema de la pérdida de metodología y de objeto de conocimiento, que implica una confusión casi generalizada, hoy la sociedad está, nuestra sociedad, sus individuos, generalmente en el terreno del conocimiento se ocupan de los rasgos secundarios de los procesos. Se ocupan de los elementos aparentes de los procesos. Todo mundo tiene rasgos aparentes y rasgos esenciales, individuos y procesos sociales. En el caso de este problema, de esta propuesta de reforma, llamada así, pues el procedimiento legislativo es un aspecto formal. Y como que la gente se ocupa de más de ese procedimiento formal, que se paró uno, que dijo, que votó, pero no he escuchado hasta ahora, a lo mejor no ha ocurrido con suerte, en mis lecturas periodísticas o escuchas de radio o escucha de radio o televisión, no he escuchado hasta ahora ninguna opinión que se ocupe de el contenido de la reforma. De las cosas. Es decir, la ciudadanía estamos acostumbradas a leer entre líneas, y más los que no tenemos conocimiento de leyes o de otras de nuestra materia, y leemos nada más lo que pasa, ¿no? Es una película que nos ¿no será a propósito esto para desligarnos del fondo de las cosas? No, el problema es que todos los procesos tienen contenido y forma. En derecho tenemos el derecho sustantivo o material y el derecho procesal, que es el derecho adjetivo. Y en todos los fenómenos tenemos contenido y forma. Entonces, en el derecho legislativo tenemos, por un lado, el elemento procesal legislativo. Pero lo que sucede aquí es que nos ocupamos más del procedimiento que de lo que se procesa como contenido. Veamos, pues, los elementos, digamos, torales de la ley propuesta como reforma. Lo que contiene la ley fundamentalmente es que se impone en el terreno de la oferta y compra de fuerza de trabajo el libre mercado. Es decir, lo que antes en un capitalismo de Estado existían sindicatos industriales o no industriales que monopolizaban frente a las empresas del Estado la venta de fuerza de trabajo, la contratación de fuerza de trabajo, con todos sus bemoles, defectos, aciertos y demás, pero no había libertad de compra y venta de trabajo. ¿A qué libertad me refiero?
a la libertad comercial que beneficia normalmente en la competencia pues a los tiburones y no a los charales. Comparando al tiburón con el empresario y al charalito pues con los obreros que nada más tienen como elemento para subsistir vender su fuerza de trabajo. Entonces, hoy que en el mercado se ha desarrollado por parte de la burguesía comercial, industrial, agraria, privada, y que esa burguesía, bancaria también, industrial, llegó al poder a partir de Fox. Y fue desbancada un sector también de la burguesía, lo que llamábamos burguesía burocrática, que dominó también en la Unión Soviética y en muchos países socialistas, esa burguesía burocrática, con tintes de socialista. Y hoy que esa burguesía, junto con su clase obrera, sindicatos dominados por ellos, fueron desplazados, la ley federal del trabajo del 70 con su reforma de 80 está siendo borrada. Y hoy en lugar de que los trabajadores se contraten, sobre todo de los trabajadores de industria, se contraten vía sindicato, hoy se plantea que se contraten por vía del empresariado. Por vía del empresario y de manera individual. De esta manera que hoy los trabajadores, es muy probable, se me ocurre nada más, que cambien sindicato por cámara de comercio de la fuerza de trabajo. También generen que está, su camarita. Que está manejada por el empresariado. Es decir, directamente los trabajadores van a ser contratados por los empresarios sin ninguna obligación para los empresarios, porque los contratantes pues son anexos, pero no son, ¿verdad? Es decir, ¿sí? Es decir, hoy entonces, se impuso para el trabajador, tiene que vender su fuerza a como pueda en el mercado, como individuo. Y no sé qué respuesta pueda haber en defensa de los trabajadores individualmente frente a los tiburones. Pero ya habrá seguramente respuestas para la defensa en esas nuevas condiciones. Pero finalmente, los trabajadores, ¿qué van a hacer? Defenderse como comerciantes de fuerza de trabajo. Es decir, el trabajador esencialmente es un comerciante de su fuerza de trabajo. Y podrá el trabajador en las condiciones actuales del campo mexicano, de la industria mexicana, podrá realmente obligar a incrementarle el precio por hora a los trabajadores cuando estos se nieguen, cuando no haya materia de trabajo, es decir, cuando no haya materia de mano de obra, no de trabajo, sino cuando no haya mano de obra, podrán, ¿qué harán los empresarios? Es decir, creo que este tema que acabas de tocar tú es muy importante y que no lo vemos en forma genérica nosotros. Creo que sería muy necesario explicar más detalladamente, en una forma mucho más sencilla, es decir, que el trabajador va a tener la posibilidad de decir, bueno, pues no me contrato contigo, por un lado, pero por la otra parte va a decir, bueno, pues no me contrato con él y no me contrato con él, pues ¿de qué voy a comer? Entonces, ¿cuál pudiera ser la organización de defensa que tendría ahora el trabajador en relación con el sector pseudoempresarial que los va a estar queriendo contratar o los está contratando ya? No me quisiera meter así a adelantar esto, yo pudiera plantear el asunto de otra manera. El drama de esta sociedad capitalista es que está en un profundo proceso de descomposición. Esta reforma es una salida a la descomposición, un intento que va a fracasar. No le veo ninguna posibilidad de que salga, como no han salido las otras y otras y otras reformas a esto que no tiene salvación. Que han salido algunas reformas, es decir, se han modificado mucho la Constitución, pero no ha tenido resultados prácticos en términos de revivir, país, claro. de meter en un proceso de desarrollo a esta sociedad. Esta sociedad cada vez más
expulsa seres humanos y sobre todo el proceso productivo. Ese es el gran problema que tenemos. Que se va a agravar en forma genérica en todo el país. Y nosotros tenemos una situación económica difícil y con estas cosas, pues en lugar de avanzar, pues vamos a tener nuevamente una... Y ese es el mundo. Hoy el desarrollo se sustenta en la llamada nanotecnología, robótica y las nuevas fuentes de energía. Y se desplaza cada vez más el trabajo manual. Y con ello, hoy estas empresas no requieren de la fuerza de trabajo. Cada vez más la desplazan en el mundo. En la medida que un trabajador, como tú mencionas, quiere vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones, no, ya no puede ni venderla barata. Podría decir, ni regalada. Es decir, hay empresarios que no requieren mano de obra y tienen que expulsar permanentemente trabajadores de empresas. Luz y Fuerza del Centro es el último ejemplo escandaloso en el país. Que va a tener sus consecuencias. ¿Cuándo? Exacto. No sabemos. Yo te diría a ti, vamos a pensar que yo presuma de izquierda, de revolucionario. Lo único que yo tendría que hacer en esa posición es preparar desde hoy la respuesta alternativa a esta descomposición social. Hay que hacer algo, en términos de preparar, no reformar lo que ya está cadavérico, sino ya construir. Ya no hay más, no hay necesidad de más suero ya. No se puede, es un cadáver que por más que le metamos cirugías, como le llaman, de alto riesgo, cirugías, no tiene salvación. Llámense reformas. Y mis diputados, algunos amigos míos, en fin, pues yo les digo, quieren, y sobre todo a los que antes se decían de izquierda, les digo, antes cuando menos veían feo a la sociedad burguesa y a su Estado. Ahora lo quieren poner bonito desde la Cámara de Diputados u otros cargos. Y creo que tienes tú bastante razón en esta situación, porque si hiciéramos así un repaso muy breve de cómo se formó, cómo se instituyó la Constitución de 1917, con cuántos articulados, en qué forma, etcétera, y los que tienen actualmente con todas las reformas que se han realizado, pues prácticamente no hay mucha semejanza entre la Constitución del 17 con la Constitución actual. Y por más reformas que se hagan, bueno, pues cada vez despedazan más los principios constitucionales y consecuentemente no va a tener ya una aplicación, no va a haber vigencia más de esta elemento fundamental para el desarrollo del país. Y en ese aspecto que tú dices, bueno, la Constitución del 17 fue una concepción de las fuerzas que se amalgamaron y a partir de un acuerdo visionario de lo que tenían, y se inicia en México una etapa nueva de su desarrollo. Aprendamos de eso. Y hoy tenemos que plantearnos alternativas que le den salida a esta descomposición social y pensemos en una nueva constitución, en un nuevo poder constituyente. Pero no se te hace fácil, es decir, no te parece que es muy complicado el que surja un nuevo constituyente emanado de los que están ahora, es decir, de los 628 legisladores federales, y bueno, sin contar el resto del país, porque la verdad da pena el poder legislativo. Desde mi punto de vista, está cada día en un mayor proceso ya no de, como tú decías, de descomposición, sino de pulverizarse, ¿no? Sí. Pero mira, Samuel, es que tú partes de que ellos están defectuosos. El problema es que ¿de dónde vienen ellos? ¿De dónde nacen? De la sociedad. Así andamos en la sociedad. Hay que quitarle ese... Ay, las sociedades civiles. No, de ahí emana todo para arriba. Si tenemos un funcionario corrupto, un funcionario incapaz, es porque la sociedad así andamos.
Y entonces, yo te diría, yo no planteo el problema de un constituyente a partir del poder. No, eso se me hace difícil. No, eso se me hace imposible. El poder constituido no puede generar otro poder. No, yo lo de convocar, en su momento habrá necesidad de que se convoque a un Congreso Constituyente con las nuevas fuerzas, que es un problema difícil, pero de que tarde o temprano será una necesidad histórica. Pues es que y los pueblos tendrán que resolver esa necesidad histórica. Lo está haciendo ya, es una necesidad, es una urgencia en el país. No, el país no puede seguir así. Donde se plantea un nuevo proyecto de desarrollo económico, un nuevo proyecto de sociedad y una nueva constitución que la defina. Esa es una tarea que hoy no es para mañana, pero tenemos que ir visualizando civiles, y resolviendo y preparando esa solución que hoy requiere este país. Y verla con precisión, al detalle, pero no hay más solución. Sí, a grandes, decía, ocasión. Me gustaba mucho la frase de aquella señora que fue jefa del departamento de gobierno del DF, Rosario, decía, claro, era un recurso retórico y propagandístico, pero sí tiene sentido en otros aspectos. Para una gran ciudad, grandes soluciones. Bueno, para una gran sociedad mexicana, igual. No grandes y profundas soluciones. No hay más. Claro, yo nada más digo, hoy no tengo las soluciones. Hoy yo podría presumir, hoy tengo del 100% de la solución, tengo el 50%. ¿Cuál es el 50%? No hacer nada por favorecer a esta sociedad y a su Estado. Bueno, es mi 50%. Yo no hago actividad para favorecer y me dedico un poquito a el estudio, la investigación del qué hacer. Del cómo hacer. Y el cómo hacer y con quién hacer. Pues es un análisis y una respuesta muy, muy práctica. Indudablemente que para muchos puede indicar que no hay el interés de mantener, de participar en la recomposición del país. Sin embargo, yo creo que es acertado. Es decir, yo he hecho también algunos análisis, soy militante del Partido de la Revolución Democrática o soy miembro del Partido de la Revolución Democrática, no militante, porque parece ser que nuestra postura no conviene, no interesa, no vale la pena que se pierda uno en los chismes diarios de los partidos políticos. Y entonces se va uno reflejando, se va uno retratando en un espejo, analizando el qué y el cómo hacer las cosas para cambiar esto. En esos sueños todavía infantiles, he considerado que una de las formas para poder corregirlo sería partir, en este caso, en esta etapa, partir de una automodificación del propio Poder Legislativo. Es decir, una corrección a sus desviaciones, y una de esas desviaciones que ya no son necesarias en el país, que alguna vez lo fueron, fue la nominación de un grupo de legisladores por la vía de la representación proporcional, cuando no había partidos políticos o cuando realmente el único partido que mandaba, que organizaba y que regulaba las cosas era el Partido Revolución Institucional. Entonces nació la necesidad de darle un poquito más de apariencia democrática, debido seguramente a los contratos o a las concertaciones internacionales sobre del capitalismo, ¿no? La suma de los convenios económicos que se realizaron, como el GATT, como el NAFTA después, años más tarde, que obligaron al propio gobierno de la República a abrir las posiciones a elementos de partidos que no pintaban en el país, ¿no? Entonces nacen las posiciones plurinominales. Yo creo que una de esas formas es quitarlas de raíz, o cuando menos hacer la elección en forma directa de ellos, no a través de una representación proporcional. Es decir, los candidatos que estén jugando una posición política
pues si perdieron en sus distritos, en sus estados, con un alto porcentaje que no les permitió triunfar, pues que entre ellos sí se escogiera a estos legisladores que ya tendrían una mayor obligación o un mayor deber con la sociedad y no con quienes los eligen. Pero esto es una minucia ahí en la suma o en el sumo de problemas nacionales. Mira, al respecto, ingeniero, yo te diría, esas formas de poder, ¿a qué te refieres? Las formas de representación están siendo rebasadas, no por actos de fulano, de perengano, no. Hoy las nuevas formas del poder que chocan con esas son las llamadas redes sociales. Esas redes sociales implican un ejercicio de poder frente a este que tú mencionas, del poder de la representación, llámese Cámara de Diputados, llámese Cabildo, etcétera, que antes pues eran el monopolio del poder o del ejercicio del poder. Hoy están surgiendo nuevas formas de poder frente a ese. Y yo tengo, y podría mencionar algunos ejemplos de cómo se dan esas relaciones de poder confrontadas. Este señor de Televisa, ¿cómo se llama? López Dóriga. No, el payaso tenebroso. Se hace de la prensa, pues, un problema que existe donde él agrede desde el ejercicio de su poder a una trabajadora y suspende la persona esta ejerce su poder en las redes y Migroso no tuvo más que reconocer, qué bueno, que pedirle perdón, disculpas a la Caso señora. similar lo de Carmen Aristegui, ¿no? Sí, pero en el caso de ella no se movió exclusivamente en las redes, hubo más elementos en el juego. Aquel fue una cuestión así meramente personal entre Broso y una trabajadora que clarifica un poquito más al no presentarse fuerzas más que ella jugó las redes y Broso jugó su poder en Televisa. Y ella derrotó a Broso. Terminó pidiendo disculpas y reintegrándola a su empleo. Públicamente. Por las organizaciones sociales. Sí, son un nuevo poder y hay que meterles contenido. El problema es que a veces les mete también basura en las relaciones. Pero en cuanto entran elementos de contenido, se elevan su capacidad. Y entonces, hoy yo pongo como ejemplo esas nuevas formas de poder, pero hay muchas. Del terreno económico, he leído, aquí en cambio se ha publicado, un banco del tiempo de una señora doctora Cendejas. Esa empresa implica una forma de poder económico. Banco del tiempo, no es el banco que conocemos tradicional, es otro, y he tenido interés por buscar a la maestra, a la doctora, para ver cómo está esa idea de esa empresa, podría decir del aire, empresa del tiempo, pero es una nueva expresión de relaciones económicas. Y así, el asunto es conocer las nuevas expresiones que la gente en su gran iniciativa de trabajo de investigación y creación está desarrollando. Y yo decía, redes y ese nuevo tipo de empresas, que no son empresas de trueque, no, eso es primitivo. No, es unas relaciones superiores, más fluidas, de mayor velocidad que las relaciones dinerarias. Esas, porque se desarrollan sobre la base de sistemas informáticos, que es lo nuevo. Lo común en este surgimiento de redes sociales, de grupos independientes, lo común es que frecuentemente cuando surgen, el propio aparato oficial está pendiente de ellos para ir adicionándolos a su
a sus filas, y eso es frecuente con posiciones, con recursos económicos, con canonjías que solamente les distribuyen y va minando, los van minando. El movimiento 132, Yo Soy 132, bueno, fue un boom que aparece, como todo el mundo sabe, en los momentos de la campaña presidencial anterior, y que en estos días aparentemente ha tenido un descenso considerable en su participación, tal vez tratando de reorganizarse, de encontrar otros caminos, de sumar esfuerzos, o tal vez también por intermedio, puedo suponer, de las propias autoridades, ¿no? No, mira, bueno, en principio yo no acepto que el régimen tenga tanta capacidad para tragarse todo. No, al contrario, yo te digo, a veces no puede tragar todo, pero a veces se traga veneno y le hace daño. Yo te diría, yo a veces se me ocurre y puedo hacer lo que coma veneno. Poquito, pues, es lo que puedo, en términos teóricos de que no ciencia. envenene. Pero en el caso que tú hablas de 132, ¿por qué ese vino decreció, en fin? Porque el contenido de su planteamiento era evidentemente de politiquería. ¿A qué me refiero? No queremos que gane Peña Nieto, queremos que gane otro. Esa es politiquería barata. Y, pues, Peña Nieto le da respuesta. ¿Qué respuesta le dio? Bienvenidos, tienen libertad, los quiero mucho y échenle. Y a mí, si quieren, si se hubiera enfrentado, cae en el juego electorero. No, le dio respuesta de que yo sé lo que son las redes y esas tengo que aceptarlas como vengan, en contra de mí y a favor de mí. Y cuando 132 se mete en ese proceso electorero, yo te comparo dos elementos que se juegan en las redes. 132 con los indignados de España. Esos no andan con broncas electorales, que son minucias de esta sociedad, no quieren participar. Es decir, no se plantean participar en la lucha mediante sus poderes sociales. No, la denuncia a la crisis económica y social española. Igual los ocupas de Nueva York. Esos no andan apoyando a Bush y apoyando a Obama, como aquí se dio. No, estos 132 se metieron a una cuestión meramente electoral y muy pobre, que no les permitió mantenerse y desarrollarse en el terreno del nuevo poder de las redes. Fueron minimizados ahí mismo, porque su planteamiento no llegaba ¿hasta dónde? Hasta las elecciones nada más. Después de las elecciones se acaba el tema. Esta última parte a mí me parece sumamente interesante y creo que valdría la pena hacer una mayor reflexión en este momento. Nos queda ya 3 minutos de la entrevista o del debate, que así se llama el programa, pero sí quisiera, para que cerraras tú el capítulo, insistir un poquito más sobre esta situación. Lo que es la diferencia entre esta gente de España, los ocupa de Nueva York, etcétera, los movimientos que han tenido en anterioridad en Francia, recordemos el mayo de 68, que efectivamente no eran por posiciones políticas, eran por el rescate de principios, que es lo que no tenemos en México en este momento. Entonces, sí, y más que elementos meramente formales de principios, la propia dinámica ha llevado, en estos ejemplos que yo menciono, España, Madrid, Nueva York, los hombres de ciencia, que muchos forman parte de esas expresiones, hombres de alto nivel, tecnológico, científico, están marginados. Y esos son los que tienen una gran capacidad para manejar la informática en las redes. Entonces, han hecho de ese nuevo poder una posición política y están desarrollando principios. Es
Es decir, hoy no tienen mucho así de elementos. O sea, apenas están construyendo esas fuerzas metidas en ese nivel y de las mejores academias del mundo. Hoy lo que están haciendo es construyendo la actual enciclopedia. Para hablar de Francia y los enciclopedistas que durante ellos se llegaron a construir en términos de principios, filosofía, ideología, la nueva sociedad. Pues amigos, muchísimas gracias por su atención. Estamos terminando este programa. Agradecemos al licenciado Joel Caro Ruiz. Si al principio dije ingeniero, bueno, pues es que tiene ingenio, pues no deja de ser ingeniero. Pues muchísimas gracias. Título, ojalá que no sea la primera vez, sino ni la última, ¿no? Sino que nos hagas el favor de acompañarnos aquí en este programa. Todos los días cambio en el debate que aparece, Yo estoy puesto. Estas pláticas aparecen el día de mañana en las páginas principales de nuestro periódico. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días.